and soon I will be there. Estamos disfrutando del cafecito de la mañana. En este momento le damos la bienvenida a la doctora Silvia Denise Reyes, que viene a hablarnos de un tema muy interesante sobre geriatría y particularmente yo creo que de las personas alrededor, sobre todo de pacientes geriátricos, que también hay que poner ojito, ¿verdad? Es importante estar bien para ellos. Sí, fíjate que sí. Buenos días a todos allá en casita y les traigo un tema, pues como tú lo mencionas, muy interesante. A veces como que nos enfocamos mucho en los pacientes, sí, ¿verdad? Porque pues sí, pasan a ser parte de nuestra prioridad. Entonces, pero ahora quiero hablar como quién está detrás del paciente, ¿no? Que es el cuidador. Y no es un tema específico de la geriatría, sino que el síndrome del cuidador quemado, conocido, sí, o burnout del cuidador, es a cualquier edad, a cualquier cuidador. Pero es mucho más común en la geriatría porque muchos de nuestros adultos mayores, casi el 50%, fíjense, de los adultos mayores tienen condiciones crónicas y eso hace que la suma de condiciones crónicas los lleve a un estado de dependencia, de incapacidad, ¿verdad? Entonces, es realmente casi el 50% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 va a requerir apoyo de un cuidador, o sea, es muy común, ¿verdad? Y entonces nos encontramos en un contexto donde habitualmente se ve la cara del paciente, se ve como que la prioridad del paciente y todo, y a veces sí nos olvidamos un poquito de ver esta otra parte, que realmente podemos estar en una situación donde no tengamos un paciente, sino que tengamos 2 pacientes. El paciente real, que es el motivo de la consulta, y quien está detrás de él, que es el cuidador, ¿verdad? Entonces, este síndrome del cuidador quemado, ¿qué es el síndrome del cuidador quemado? Es un estado de vulnerabilidad del cuidador, donde no solo experimenta cambios emocionales, sino también físicos, también sociales, y que impactan en todo su integridad, ¿verdad? Como persona, ¿no? Y un cuidador, ¿qué es un cuidador? Hay varios tipos de cuidadores. Un cuidador es la persona responsable de la atención integral de otra persona, que habitualmente es un paciente o un enfermo o alguien que tiene un estado de discapacidad. Podemos tener varios. Está el cuidador remunerado, que a lo mejor dices, bueno, se me saca mucho de apuro. Es alguien a quien nosotros le pagamos porque esa persona permanezca al cuidado del paciente. Por ejemplo, una enfermera, un trabajador social, alguien que esté en compañía. Pero habitualmente esto no es común. El cuidador principal habitualmente es un cuidador no remunerado. Claro. ¿Qué quiere decir? Un familiar. O a veces un familiar directo o indirecto. A veces le toca a la nuera, a veces le toca al nieto, pero generalmente nos toca como hijos, ¿verdad? Entonces, y no recibimos ninguna remuneración económica por eso, ¿verdad? Entonces, fíjense que en este contexto, en el síndrome del cuidador quemado vemos mucho cómo ese cuidador sí se desvive en atender al paciente y entonces asumir el rol de cuidador pues no es inocuo. A lo mejor uno puede decir, pues cuido una semana. No es permanente. Pero eso es permanente. Claro. Entonces, yo me pongo a ver y yo me pongo una semana y dice, uy, si una semana de estar bien cañona, ahora aviéntate los 7 días de la semana, 365 días. Indefinidamente, pues está bastante pesado, ¿verdad? Muy pesado, sí. Generalmente hay desatención de la salud propia porque es una persona que se ve enferma y entonces uno que empieza a ser como cuidador. Pues ya perdió su cita porque, pues, ¿quién va a cuidar? No, pues mi cita puede aplazarse. Sí, das prioridad a la persona que estás cuidando, obviamente. Claro, das prioridad y dejas también como de tener estos proyectos de vida. Por ejemplo, decir, oigan, ya va a ser, no sé, diciembre, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? O ya va a ser verano, ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué playita? Como que ya dices, no, pues esos proyectos ahorita no pueden ser, y ahorita no pueden ser, y ahorita no pueden ser, y ahorita no pueden ser. Y entonces ya no hay la planeación de qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es cuidar, ¿verdad? Y entonces la vida social también se afecta. Por ejemplo, tengo muchos pacientes que dicen, no, es que doctora, ya ni siquiera vamos al cine. O sea, ya no vamos al cine, yo no puedo salir con mi esposo al cine porque tengo que cuidar a mi mamá. Y sí, mis amigas, pero pues las amistades también se van cultivando y salen tus amigas y ahora no, pues sí me procuran, pero pues nunca voy y ellas siguen saliendo. Y es más, puede haber un punto donde digas, no, pues ya ni siquiera tengo, sí me invitan y ahora ya, pues no.
ya caí también en una apatía, ya mejor no quiero ir, ya tampoco no tengo ganas de hacer lazos con otras personas. Ujú. Y entonces viene la ansiedad y la frustración porque sientes que tú ya no tienes una vida propia. Claro. Que tu vida, o sea, que tú vives A través de la persona. a través de la otra. Exacto, ¿no? O sea, tu vida es la otra persona y vives a través de ella y vives para ella y por ella. Y entonces, pues aunque es algo bonito y que lo haces con mucho amor. Romantizado, ¿eh? Romantizado, Porque al final ajá. de cuentas, nos han enseñado que sacrificarte por la otra persona y que sí, o sea, tiene que haber alguien que lo esté cuidando, obviamente, pero no nos enseñan a que si no nos cuidamos primero nosotros, no podemos cuidar a nadie más. Exacto, exacto. Yo siempre les digo a mi paciente, ojo, si aquí el cuidador y el familiar funcionan como una balanza, Claro. como una mancuerna. Si uno de los dos cae, la balanza pierde el equilibrio y los dos les va a ir mal. Entonces, no es nada más el paciente, sino el cuidador, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas puede tener una persona que tenga este síndrome de burnout o sobrecarga del cuidador? Pues puede experimentar síntomas como cansancio, fatiga, insomnio, puede haber un descuido personal incluso, puede haber síntomas gastrointestinales, puede haber ansiedad. Irritabilidad, enojo, frustración. Entonces, incluso se ha visto, por ejemplo, hay estudios que dicen que las personas que tienen sobrecarga del cuidador también tienen más probabilidades de tener enfermedades crónicas, es más alta la incidencia de hipertensión, de diabetes. El cortisol se te mantiene elevadísimo, por lo mismo batallas, o sea, para llevar tus funciones normales o regulares sin a lo mejor ayuda, ¿no? Porque empieza tu cuerpo a no trabajar como debe de y ahí empiezas a abusar, ¿no? Que el cafecito. No, pues ahora 5 cafecitos. Exacto. Porque Ahora, tengo que aguantar. Sí, porque tengo que aguantar. Y luego en la noche, no, pues la pastita para dormir, porque ya como no puedo dormir de la ansiedad, entonces tu cuerpo obviamente pues empieza a pagar la factura. A disregularse, Sí, claro. a hacer algo que no es normal. Entonces, como tú dices, esto lo romantizamos y tenemos mucho el chip mental de que debemos de. Y pues sí, a lo mejor, pues esto sí, pues sí me toca, Claro. pero siempre hay que buscar alrededor y yo como les digo, a ver, hay que ver tu red social, hay que ver de dónde echas mano. Y no, pues son 5 hermanos y tú nada más, bueno, porque no nada más es los cuidados físicos, sino también económicos, Claro. monetarios, no nada más es el acompañamiento, el bañarlo, el cambiarlo, el vestirlo, el darle de comer, en la preparación de alimentos. Es todo lo que conlleva y lo que cuesta. Conlleva, cuánto cuestan los pañales, Claro. cuánto cuestan sus medicamentos, cuánto cuesta. Dices tú, bueno, quiero alguien que me ayude aunque sea 2 horitas, un cuidador, híjola, no me va a cobrar. Entonces yo digo, bueno, tú no puedes cuidar con tu presencia física, pues apoya monetariamente. Claro. O sea, divídanse tareas. A ti te tocan los medicamentos, a ti te toca conseguir apoyo económico para un cuidador los sábados y domingos, o a ti te toca venir los lunes y martes a relevarme tal hora para yo Claro. poder hacer otras cosas, ¿verdad? Es muy, muy complejo porque a veces ni siquiera hay esa red. A veces quisiéramos, 5 hermanos, pero a veces hijo único. O sí los hay, pero pues no viven aquí. O sea, hay muchas circunstancias que sí pueden hacerlo mucho más complicado, ¿no? Y efectivamente hay muchas personas que cuidan y se descuidan ellos mismos. Entonces aquí lo que queremos lograr o conseguir es precisamente que no es que dejes de querer y de cuidar a la otra persona, pero hay que echar ojito en ti para estar bien tú, porque si no, no vas a poder estar bien para la otra persona. Fíjate que nosotros tenemos en geriatría, usamos una escala para el diagnóstico. A veces el diagnóstico es evidente, a veces yo, por ejemplo, ¿y usted cómo ha estado? Y luego, ay, doctor. Entonces ahí a veces esto pues se ve Mal, es obvio, ¿no? o llegan y es que esto y aquello y ahora no se quiere dormir y mire que está bien inquieto y que y como sacando estas fugas de frustración. Entonces uno dice, sí deterioró, pero también te está afectando, ¿no? Claro. Entonces ya cuando indagamos, nosotros estamos una escala que se llama cuestionario de sobrecarga de SARIT. Son muchos reactivos y hay una versión abreviada que son 7 reactivos. Por ahí les va a aparecer en pantalla y nos mide la frecuencia 5, nunca, pocas veces, la mitad de las veces de la semana, casi siempre o siempre, ¿verdad? Y son preguntitas muy sencillas que ustedes pueden ver en pantalla y si nos da una sumatoria de más de 7 puntitos, de 17 puntitos, nosotros diríamos aguas. Tengo Alerta, señales de poquitos. sobrecarga del cuidador. Claro. Y sería muy importante porque a veces hasta
no es, siempre la prioridad es llevar la terapia psicológica, ¿verdad? Pero a veces dices tú, ¿en qué tiempo llevo la terapia psicológica? Y ¿no? también el costo. Y el o sea, costo. es que sí, o sea, la verdad es que es muy fácil, ¿no? Decírselo a la persona y sobre todo porque también sabemos que en el momento, ya cuando estás atravesando por un burnout, no ves claro. O sea, dices, no hay salida de esto, o sea, no sé cómo le voy a hacer, no ves las cosas con claridad precisamente porque estás fundido. O sea, ya tu cerebro ya está también drenado de cierta manera y antes tal vez lo hubieras podido resolver más fácilmente, pero en el momento te sientes que no hay, o sea, que nadie te puede ayudar, que no lo puedes resolver. Que no tiene salida, que eso no tiene solución. Que no tiene solución, justamente. Fíjense que yo a veces les digo, ¿saben qué? Mire, ahorita lo que podemos hacer, pues sí, necesitamos dar un antidepresivo ansiolítico. Y eso no es la solución de los problemas, porque el familiar va a seguir estando, el paciente va a seguir estando, la problemática que tiene el paciente va a seguir estando, la dependencia va a seguir estando, pero quizás nos puede ayudar a ver las cosas un poco más claro, como tú dices, decir, ay, a veces nuestra cabeza está tan abrumada que ya no podemos resolver, ya no podemos actuar, claro. o actuamos, pero actuamos de no la mejor manera que no podemos la mejor, como se dice cuando así nomás como por impulso, ¿verdad? Claro. Entonces, a lo mejor sí, o sea, a veces hay que acercarse porque sí se requiere un antidepresivo, un ansiolítico como para decir, a ver, déjame, me bajo 2 revoluciones, analizo la situación, veo qué puedo hacer, por lo menos ahora ya estoy durmiendo mejor y siempre hay que tratarse las 2 personas, claro. O sea, esto es una dualidad, no podemos nada más tratar un lado y la otra descuidarla y esperar que las 2 estén bien, se tienen que tratar los 2, a veces que el cuidador está muy agobiado, es que dice, no duerme, es que no duerme, yo no me puedo dormir. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Primero hay que hacer que duerma el paciente. Ya me duermo junto con él. Y ya se duerme junto con él, ¿verdad? Claro. O sea, hay que ir analizando situaciones, ¿no? Y aquí en nuestro México, pues es muy común. Si ustedes observan, a veces a mí me llama mucho la atención cómo nuestro perfil del cuidador mexicano, fíjense, el 68% de los cuidadores tienen más de 50 años. Y entonces a veces no es que 2 pacientes, sí tenemos 2 pacientes y los 2 pacientes adultos mayores, claro, con sus enfermedades crónicas, con sus pesares, con sus sentires, entonces está bien cañón. La mayoría somos mujeres, 42%, o sea, casi la mitad de estos cuidadores dedica 7 días a la semana de cuidado, o sea, ¿cuál día se lo dejan libre? Ninguno, ¿no? 47%, o sea, casi la mitad tiene problemas de salud, o sea, no son jóvenes, sin enfermedades, totalmente productivos, con un salario excelente, físicamente súper en buenas condiciones, no, sino que no, son como el lado casi contrario, ¿verdad? 56 refieren no recibir ayuda de ningún tipo, 33% lo conforman 2, o sea, que es el cuidador y el familiar, y se acabó, ¿verdad? Solo 21% tiene posibilidades de acceder a un cuidador remunerado. ¿Qué quiere decir? Que su situación económica está pues decente, como para poder decir, claro, yo contrato a alguien de noche para que me lo cuide, yo contrato a alguien todas las tardes. Solo el 21%, ¿no? Y 63% de estos cuidadores, de los que cuidan, tienen datos de sobrecarga severa. Entonces, bueno, pues ahí ojito, obviamente aquí tú enfocándote a los pacientes geriátricos, pero como bien lo mencionas, el síndrome del burnout del cuidador, pues es para todas las personas que están al cuidado de alguien más 24/7 y que obviamente pues tu cuerpo no lo va a asimilar muy bien. Y precisamente, ¿cómo le podríamos hacer, doctora? En tu caso, ¿hay manera, tú misma nos canalizas con a lo mejor terapia o no sé, algún psiquiatra, algún experto en salud mental? Yo, por ejemplo, en los que son mis pacientes, si ya es un paciente que ronda después de los 50 años, ya lo canalizo a un terapia de psicoanálisis ya específico, que ya es su terapia, y también yo puedo iniciar tratamiento, ¿verdad? Okay. Si es un paciente a lo mejor muy joven, sí busco enviarlo a psiquiatría, a veces vemos como que psiquiatría así, no, pero es que no estoy loca, dicen los pacientes, ¿no? Entonces, pero bueno, es un poquito diferente el tratamiento que podemos ofrecer a los mayores que a los muy jóvenes, ¿verdad? Pero si ya después de los 50 años, yo veo 60 y más, pero cuando el cuidador tiene 50 y más, sí ya... Contigo ahí también puedes ver esa situación. Y ya entonces ya la consulta. ¿Y cómo ha estado? Sí. ¿Y cómo ha estado usted? Claro. Y ya está durmiendo. Y así nos vamos, ¿verdad? Claro, casi la consulta se vuelve doble. Definitivamente es muy importante. Y precisamente ahí tenemos esta frase
Dice, échale a la doctora. Si no cuidamos de los cuidadores, no tendremos un enfermo, sino dos. Pues ahí está, y un fuerte abrazo, porque sabemos que es una situación luego que se vuelve complicada o muy pesada de llevar solito, entonces les mandamos un fuerte abrazo. Oye, sí, esto sí es muy importante, hasta un abracito Sí, siempre cae bien, ¿verdad? definitivamente. Y bueno, pues gracias por compartirnos este tema aquí con el público del Cafecito de la Mañana. Vámonos después de esto a una pausa y volvemos. Besitos para todos, buen inicio de semana.